Hola a todos, bienvenidos a esta emisión de CCTV Noticias. Les saludo desde Beijing. Comenzamos con los titulares. La Cumbre Mundial de Internet se celebrará en Wuzhen del 16 al 18 de diciembre. China realiza esfuerzos concretos para combatir la corrupción. Se emite acuerdo preliminar sobre el cambio climático global en París. Turquía realiza ataques aéreos en el norte de Irak. La localidad china de Wuzhen, en el este del país, acogerá la segunda edición de la Conferencia Mundial de Internet del 16 al 18 de diciembre. La cita contará con la participación del presidente chino Xi Jinping, quien pronunciará el discurso principal en la ceremonia de apertura. Wuzhen, una antigua localidad china poblada por casas tradicionales, está casi lista para albergar la Conferencia Mundial de Internet. De acuerdo con las autoridades encargadas de la organización, el encuentro contará con la presencia del presidente chino Xi Jinping, altos funcionarios del país asiático y del exterior, y representantes de la industria, procedentes de más de 100 países y regiones. Recibiremos a más de 2.000 invitados, la mitad de los cuales proceden del exterior, entre ellos 8 jefes de Estado y alrededor de 50 autoridades ministeriales, incluidos los primeros ministros de Rusia, Brasil, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Las autoridades chinas han anunciado que el encuentro se centrará en temas clave, como la difusión de la cultura de Internet, el desarrollo innovador, la cooperación económica digital, los estándares tecnológicos de la red y la gobernanza en el ciberespacio. De acuerdo con un estudio sobre la seguridad de la información en Internet rubricado por la firma PwC, las empresas de la parte continental de China y de la región administrativa especial de Hong Kong han entablado una verdadera guerra contra los crímenes en el ciberespacio. En los últimos 12 meses, el número de incidentes relacionados con la seguridad en China se multiplicó por 5 y alcanzó los 1.200 casos en comparación con los 250 de 2013. Las pérdidas financieras derivadas de estos crímenes en China ascendieron un 10% con respecto al año pasado, hasta los $2,5 millones en relación a la caída del 5% a nivel mundial. China está determinada a asumir la responsabilidad de una potencia mundial y hace un llamado a la cooperación global para hacer frente al creciente desafío de la seguridad en el ciberespacio. Lu Wei también reiteró la postura de China respecto a la regulación en Internet y puso de relieve la importancia del imperio de la ley en el ciberespacio. El alto funcionario también sostuvo que el bloqueo del acceso a sitios web extranjeros tales como Twitter y Facebook en la parte continental de China está en concordancia con las leyes del país asiático. Si una empresa de Internet extranjera percibe ingresos en China y ocupa un lugar en el mercado nacional, pero calumnia al país asiático y a su pueblo, es comprensible que no sea bienvenida en China. A solo una semana del arranque de la segunda edición de la Conferencia Mundial de Internet en Wuzhen, el gobierno local ultima preparativos para los próximos debates sobre el futuro de la red. CCTV en español. El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención de la ONU contra la Corrupción. Posteriormente se designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción para aumentar la conciencia pública. China, Estado signatario del documento, ha realizado esfuerzos concretos en la lucha contra el flagelo en la última década. A finales de noviembre, la operación Skynet China trajo de vuelta al país a más de 800 funcionarios corruptos que huyeron al extranjero y se recuperaron unos $180 millones. Skynet ha ayudado a frenar la fuga de corruptos. Asimismo, ha aumentado el número de países que han cooperado activamente y se niegan a dar refugio a estos delincuentes. Debido a que se trata de un reto global, la cooperación entre países es necesaria y China ha participado activamente en esta actividad.
China no puede quedarse al margen de la cooperación internacional sobre anticorrupción. Hemos firmado acuerdos en esta materia con más de 20 países. También hemos participado activamente en los mecanismos y foros multilaterales que tratan la cooperación en este ámbito. China está protagonizando de manera activa el avance de la lucha anticorrupción. La captura de fugitivos y la recuperación del dinero negro es una parte fundamental de esta cooperación. En 2014, durante la reunión de la APEC, se firmó la Declaración de Beijing sobre anticorrupción. Se trata de la primera iniciativa de este ámbito propuesta por China a nivel internacional. De sus 8 capítulos, 6 tratan del fortalecimiento de la cooperación en materia de anticorrupción. Necesitamos cooperar con otros países para capturar a los delincuentes que hayan huido al extranjero y recuperar el dinero. El que esos países sean activos en la lucha anticorrupción y que sus reglas sean similares a las nuestras es un hecho importante. Ahora estamos realizando esfuerzos en esta dirección con los países pertinentes. Debido a que algunos criminales han huido y llevan mucho tiempo en el extranjero, encontrarlos no es tarea sencilla. Necesitamos del Interpol y de los países donde se encuentran los fugitivos. No es una cuestión que pueda ser resuelta por un único país, pero estamos decididos. No importa el lugar a donde los criminales hayan huido, ni cuánto tiempo llevan escapando. No pararemos nuestra búsqueda hasta que los hayamos traído de vuelta a todos ellos. Los resultados hablan por sí solos. China ha firmado 121 tratados bilaterales con más de 66 países, entre los cuales se incluyen acuerdos de extradición con Francia e Italia. CCTV en español. La publicación de los datos sobre los precios al productor y comercio exterior de China ha evidenciado ciertos puntos débiles en la economía del país asiático. En este panorama, solo la demanda interna ha logrado destacar gracias al aumento interanual de los precios al consumidor en noviembre. La inflación en China registró un moderado crecimiento el mes pasado, tal como lo reveló el índice de precios al consumidor, que avanzó un 1,5% y superó las previsiones del mercado. Sin embargo, los costes al productor se vieron afectados por la presión deflacionaria. El índice de precios al productor de China descendió casi un 6%, en línea con la expectativa, y marcó su 45ª caída mensual. Los analistas advierten que los estímulos emitidos por las autoridades no han sido suficientes para recuperar el auge del crecimiento. Asimismo, esta tendencia se atribuye a la caída de los precios al por mayor y de los costes a la salida de fábrica, estancados desde hace más de 3 años. CCTV en español. Corea del Sur y China han acordado implementar su acuerdo bilateral de comercio el 20 de diciembre. El viceministro de Comercio de China, Wang Shouwen, y el embajador surcoreano en Beijing, Kim Yong-sun, confirmaron la fecha tras una reunión. China y Corea del Sur eliminarán los aranceles sobre más del 90% de los bienes que comercian en un máximo de 20 años tras la implementación. Seúl espera que el comercio bilateral con Beijing impulse su PIB real en casi un punto, que creen 53.800 puestos de trabajo y que ahorre a los consumidores casi 15.000 millones de dólares. El acuerdo se firmó en junio tras 3 años de negociación. Cerramos aquí ese bloqueo informativo y repasamos a continuación otros titulares de la jornada. Se elimina acuerdo preliminar sobre cambio climático global en París. Turquía realiza ataques aéreos en el norte de Irak. Tras casi 10 días de negociaciones frente a frente en París, este miércoles se dio a conocer un breve acuerdo preliminar sobre cambio climático global. El ministro francés de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius, quien está presidiendo las conversaciones, reveló el acuerdo resultante de 3 días y 3 noches de negociaciones. Dijo que el nuevo acuerdo constaba de 29 páginas, mucho menos que las 43 del sábado, y 3/4 de los puntos habían sido resueltos. Negociadores de 195 países se reunieron a las afueras de París para encontrar acuerdos comunes sobre el control de las emisiones de gases de invernadero que pueden alterar el clima. No obstante, tienen distintas visiones de cómo se debe hacer. CCTV en español.
3 días antes de que terminen las negociaciones, Brasil, Sudáfrica, India y China, 4 importantes economías emergentes, han urgido a los demás participantes a ser flexibles para poder alcanzar un acuerdo fuerte en la conferencia sobre el cambio climático de París. Los delegados de estas potencias también han pedido a las naciones industrializadas que ofrezcan mayores ayudas financieras para luchar contra el cambio climático. La fecha límite se acerca, pero los delegados siguen siendo optimistas. Confío en que gracias al trabajo duro de todo el mundo seremos capaces de conseguir un acuerdo integral, equilibrado, fuerte y legalmente vinculante firmado por todos los países. Uno de los puntos aún por acordar es el de la financiación para que las naciones en vías de desarrollo lidien con el cambio climático. Los delegados en la conferencia sobre el cambio climático creen que las economías desarrolladas recaudarán entre 80 y 90 mil millones de dólares para que los países del tercer mundo puedan prepararse para un posible aumento de las temperaturas mundiales. Pero algunos representantes desconfían de estas previsiones. Por lo que respecta a la financiación, la acción de los países en vías de desarrollo depende en gran parte del apoyo financiero y tecnológico del mundo desarrollado. Ellos tienen, nosotros no. Por ello, los que tienen deben dar a los que no. Es una lógica muy simple, pero en realidad, aunque el mundo esperaba movilizar unos 100.000 millones de dólares antes de 2020, no se han conseguido muchos avances y por ello la cuestión financiera nos plantea dudas. La ministra de Medio Ambiente de Sudáfrica afirmó que el grupo formado con Brasil, China e India jugará un papel constructivo en las negociaciones. Se ha realizado un buen trabajo, de momento, para coordinar nuestras posturas bajo este grupo y creemos que el rol que hemos estado jugando ha sido constructivo y a la vez hemos sido muy flexibles en las posturas adoptadas. Sus palabras coinciden con las de su homóloga brasileña, Isabela Teixeira, que aseguró que nos encontrábamos a pocas horas de alcanzar un acuerdo positivo y ambicioso en París. Este grupo de países trabaja a contrarreloj para convertir en realidad este pacto para salvaguardar el futuro de nuestro planeta. CCTV en español. El jefe de la delegación china en las reuniones de COP21 ha declarado que el país continuará trabajando para solucionar sus problemas de contaminación del aire mediante la reestructuración de áreas importantes de su desarrollo industrial. Ha añadido que el país realizará una contribución significativa a nivel global para combatir el cambio climático. Veamos. El smog no solo aparece en Beijing, sino también en otros lugares. Creo que significa que China está inmersa en un proceso de industrialización y urbanización, por lo que deberíamos transformar nuestros patrones de desarrollo y ajustar las estructuras económicas, industriales y energéticas de manera adecuada. Existe una sinergia entre solucionar los problemas de contaminación y enfrentarse al cambio climático. El presidente Xi Jinping ha señalado que lidiar con el cambio climático y solucionar los problemas medioambientales en China no es algo impuesto desde el exterior, sino que se trata de algo que debemos hacer por nosotros mismos. Aviones de combate turcos han llevado a cabo una serie de ataques nocturnos contra los rebeldes kurdos en el norte de Irak. El miércoles el ejército turco afirmó que las misiones destruyeron objetivos de Partido de los Trabajadores de Kurdistán en varias regiones, incluyendo su principal bastión en la montaña Gandil. Ampliamos. Los ataques llegan en medio de altas tensiones por el despliegue de tropas turcas en el norte de Irak. Ankara informó el martes que ha suspendido el despliegue de tropas adicionales cerca de Mosul, pero se negó a obedecer el plazo de 48 horas impuesto por Irak para retirar los efectivos que ya se encuentran en la región. Después de vencerse la fecha prevista, el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, emitió una declaración señalando que la OTAN debe emplear su autoridad para que Turquía retire a sus soldados inmediatamente. Abadi destacó que sostuvo conversaciones telefónicas con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Abadi calificó el despliegue como una violación a la soberanía de Irak.
Por su parte, el enviado de Estados Unidos para la coalición global indicó el miércoles que la decisión de Turquía no forma parte de los esfuerzos de la coalición en su lucha contra Estado Islámico. Primeramente, es muy importante señalar que esta decisión de Turquía no forma parte de los esfuerzos de la coalición con Irak. Turquía es un miembro de la coalición, pero cada país, cada miembro de la coalición también hace cosas según su criterio y bajo intereses que no están bajo el marco de la coalición, por lo que es importante destacar que este despliegue de Turquía no forma parte de la coalición. El despliegue de tropas turcas se espera sea el centro de las conversaciones durante la visita a Ankara del presidente Kurdistán iraquí Masoud Barzani, quien llegó a Turquía el miércoles y tiene programado sostener diálogos con el presidente turco Tayyip Erdogan y el primer ministro Ahmet Davutoglu durante su recorrido de 2 días. CCTV en español. China ha realizado un llamado a mejorar la coordinación y el diálogo entre Turquía e Irak. La vocera de la Cancillería de China, Hua Chunying, afirmó que Beijing está siguiendo de cara los acontecimientos y que la soberanía e integridad territorial de Irak deben ser respetadas. China solicita que las relaciones de Estado a Estado cubran con la Carta de las Naciones Unidas y las normas básicas de las relaciones internacionales. También señaló que de cara a una grave situación de terror, todas las partes deben luchar juntos y cumplir con el papel principal de la ONU y su Consejo de Seguridad. Un atacante suicida se inmoló contra una mezquita chiita en Bagdad, matando a menos a 11 personas e hiriendo a otras 20. La policía declaró que el atacante suicida estaba tratando de entrar en la mezquita antes de que un guardia le detuvo. A continuación denotó la bomba en la puerta, donde los fieles comenzaban a salir después de las oraciones de mediodía. El ataque tuvo lugar en un barrio de varias de mayoría chií al este de Bagdad. El grupo Estado Islámico ha reivindicado la autoría del ataque en un comunicado publicado en línea. Cientos de rebeldes y civiles sirios han comenzado a evacuar el último barrio en manos de la oposición en la ciudad central de Homs, en virtud del acuerdo de alto de fuego alcanzado con el gobierno del presidente Bashar al-Assad. El gobernador de Homs, Talal al-Barazi, informó que al menos 300 combatientes se retiraron, junto con 400 miembros de sus familias. Ellos están siendo trasladados a zonas insurgentes al noroeste, cerca de la frontera con Turquía. Homs era un lugar clave en las revueltas contra el presidente Bashar al-Assad en 2011. El acuerdo surge poco después de una gran ofensiva terrestre del ejército sirio al norte de la ciudad, apoyados por ataques aéreos rusos. El ataque talibán coincidió con la conferencia sobre seguridad regional Corazón de Asia en Islamabad, Pakistán, que tiene por objetivo recabar apoyo para Afganistán, nación devastada por la guerra. Ministros de Relaciones Exteriores de 14 países asisten a la cumbre. El presidente afgano Ashraf Ghani solicitó más ayuda regional a la lucha contra el extremismo. Además, abogó por una cooperación internacional que retome las estancadas conversaciones de paz con el talibán. Los delegados de la conferencia reflexionan sobre nuevas formas para ampliar la coordinación en el enfrentamiento a las amenazas comunes, tales como el terrorismo, el narcotráfico, la pobreza y el extremismo. Al término de los debates, la reunión emitirá la declaración de Islamabad. CCTV en español. Cerramos aquí este bloque informativo y repasamos a continuación otros titulares de la jornada. Más de 3.700 proyectos compiten por los galardones del Festival de Cine Documental de Guangzhou. La compañía de teatro popular de Beijing homenajea a uno de sus miembros fundadores con la obra clásica Casa de Té. El Festival Internacional de Cine Documental de Guangzhou ha dado comienzo y este año contemplará a proyección de más de 3.600 documentales, una cifra récord en la historia del certamen. Entre estas cintas se cuenta un documental británico sobre 6 sobrevivientes de Titanic. Tenemos más detalles.
El Festival Internacional de Cine Documental de Guangzhou es uno de los mayores encuentros de su tipo en China. Este año, el número de proyectos en competencia ha alcanzado un récord histórico. La edición de este año ha atraído a directores y productores de 88 países y regiones y reúne más de 3.600 documentales, el mayor número en la historia del festival. Varios de los proyectos abordan una temática china, tanto actual como histórica. El director británico Arthur Jones presenta el documental The Six, el primero que retrata a los 6 sobrevivientes chinos de la catástrofe del Titanic. El documental aspira a un plano internacional. Combina la historia del Titanic, una de las más conocidas y trágicas de la historia, incluso en China, pero la conjuga con un relato concreto sobre el país asiático, sobre la inmigración, sobre migrantes chinos que se van a trabajar y regresan a su país. Para nosotros, representaba la mejor combinación. En décadas recientes, China ha experimentado una enorme transformación y muchos directores y productores han mostrado su interés por entablar colaboración con sus pares chinos para retratar el pueblo y la cultura del país asiático. Creo que la historia de China es verdaderamente fascinante. Anoche vi un gran documental sobre Confucio. En lo personal, considero que la geología, los paisajes y la vida salvaje de China son fantásticos. Solo conocemos una parte mínima. Hay tantos animales que podemos filmar y tantas historias sobre la vida salvaje que contar. El festival también ofrece una plataforma para la distribución de documentales y el intercambio de experiencias entre los actores de la industria. CCTV en español. Casa de Té es una de las obras chinas clásicas más conocidas y una de las funciones más celebradas de la Compañía de Teatro Popular de Beijing. Ahora el grupo lleva a los escenarios una nueva versión de texto para homenajear a uno de sus miembros fundadores. Veamos. Se trata del mejor tributo posible a Zhao Yuyin, que dirigió Casa de Té en su estreno en 1958. Como china y como pequinesa, creo que debería aprender más sobre la cultura de Beijing y la cultura tradicional china. Es muy emotiva. Esta obra clásica está muy bien escrita. Es atemporal. Publicada en 1956, Casa de Té es una de las obras de ficción más famosas de Lao She. El texto narra la historia de un establecimiento llamado Yutai desde principios del siglo XX hasta mediados de los años 40, ilustrando así desde los últimos días de la dinastía Qing hasta la victoria del país contra los invasores japoneses. La obra de teatro ha sido elogiada por su análisis social y cultural y por ser un retrato fidedigno de la cambiante ciudad de Beijing. Casa de Té fue estrenada en marzo de 1958 y fue aclamada por público y crítica. Desde esa primera función, el texto ha sido representado al menos 600 veces en el país, convirtiéndose en una de las obras de teatro más populares de China. CCTV en español. La catedral Xujiahui, que cuenta con unos 100 años de antigüedad, está pasando por un lavado de cara que durará 9 meses, que tiene como objetivo restaurar su aspecto histórico. La iglesia estará cerrada debido a los trabajos de renovación hasta principios de agosto. Los trabajos de restauración están destinados a volver a pintar la cúpula y las paredes interiores. Los pasamanos y los suelos también se estabilizarán y serán parcialmente cambiados. Los trabajadores también repararán la cruz de la torre de la campana y restaurarán el tejado para que recupere sus materiales originales de piedra. Reparar las paredes exteriores es más complicado. Han sido severamente dañadas por la erosión del viento. Todavía estamos buscando una empresa con la suficiente experiencia para ayudarnos a restaurar la fachada. Conocida anteriormente como la Catedral de San Ignacio, esta iglesia fue en su día la catedral más grande del Lejano Oriente. Diseñada por un arquitecto británico, su construcción comenzó en 1906 y terminó en 1910. La realizaron hombres de negocio franceses. Este espacio religioso cerró a finales de agosto por razones de seguridad. En un día lluvioso de agosto, parte de la estructura se derrumbó durante una ceremonia. Fue una situación muy peligrosa.
La gerencia de la catedral también declaró que restauraría las áreas dañadas de los cristales tintados que actualmente están recubiertos. La catedral ocupa unos 6.600 metros cuadrados y fue renovada por última vez en 1991. CCTV en español. Shanghai ha querido homenajear al arquitecto húngaro László Hudek, que durante la década de los años 30 colaboró en la construcción de más de 60 edificios. La que fuera su casa está ahora abierta al público para que la gente conozca un poco más sobre la vida de este arquitecto. La que fuera la casa del arquitecto húngaro László Hudek se encuentra en el número 129 de la calle Fanyu en el distrito de Changning. Cuenta con grandes chimeneas y un tejado inclinado. El edificio recrea una casa rural de estilo Tudor. En 1931, Hudek y su familia se mudaron a esta casa y vivieron en ella durante el periodo más activo de la carrera del arquitecto. Con motivo de la celebración del mes cultural sobre la arquitectura de Hudek, se ha abierto al público su antigua casa, y es que lo que solía ser su estudio y dormitorio han sido transformados en un museo. Este armario servía para guardar sus dibujos. Podemos ver una estatua de Wang Yin dentro del mismo. Hay muchas estatuas de Wang Yin en la casa de Hudek. En el diseño también se pueden ver algunos elementos culturales occidentales. Los visitantes han quedado impresionados por la casa museo. He venido desde el distrito de Yangpu. Aquí se pueden ver antiguos edificios de Shanghai y también construcciones modernas. Puedo ver el futuro desarrollo de la ciudad. Creo que el edificio es la personificación del espíritu de la ciudad. Espero que estos trabajos clásicos inspiren a los jóvenes arquitectos. Los visitantes podrán recorrer hasta final de mes la segunda planta de la vivienda. Durante el evento, el museo entregará mapas que muestran las obras arquitectónicas de Hudek en Shanghai. El trabajo de Hudek se ha convertido en un puente de intercambio cultural entre China y Hungría. Espero que más gente pueda disfrutar de su trabajo gracias a esta iniciativa. Entre 1918 y 1947, Hudek diseñó más de 60 edificios en diferentes puntos de la ciudad, incluidos el Park Hotel y el Gran Teatro. 25 de sus trabajos forman parte de la lista de patrimonio de la ciudad, que está formada por 1000 lugares que cuentan con protección municipal. El museo celebrará este evento cada mes de diciembre. CCTV en español. Con todo esto terminamos esta edición de CCTV Noticias. En nombre de todo el equipo les agradecemos sintonía y les invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima.